Póngalo en agenda. Comenzaron hoy los recorridos nacionales de las seis corcholatas que buscan coordinar el trabajo de la transformación rumbo a 2024. La oposición empieza a gritar que están violando la ley electoral, que lo que están haciendo son actos anticipados de campaña, que puede haber sanciones y que debe haberlas. El Instituto Nacional Electoral da una postura muy clara sobre este asunto, muchas restricciones y muchas acotaciones. ¿Qué va a pasar a partir de este día y durante los próximos 70 en que los 6 huracanes de Morena intentarán arrasar con la oposición rumbo a 2024? Hoy lo vamos a platicar con el representante del Poder Legislativo en el INE, el diputado Hamlet Almaguer. No se vaya, comenzamos. Muy buenas tardes, bienvenida, bienvenido, gracias por estar con nosotros aquí en Sin Censura Televisión. Yo soy Luis Guillermo Hernández y le doy la bienvenida este lunes 19 de junio del año 2023, el primer día de recorridos nacionales de las corcholatas, el primer día de recorrido de las 6 personalidades que tienen las mayores oportunidades de llegar a la presidencia de la República en 2024 por parte del movimiento de la Cuarta Transformación. Vamos a analizar hoy este asunto desde la perspectiva del Instituto Nacional Electoral, de las leyes electorales y de los reglamentos electorales. Están bien circunscritos en términos legales y electorales estos recorridos. Está bien acotado en Morena este trabajo interno para identificar a la figura más idónea, la más popular, la más conocida, la más positivamente calificada para encabezar el trabajo de defensa de la Cuarta Transformación rumbo a la elección presidencial de 2024. Una pregunta muy importante porque puede haber riesgos de no llevarse con la absoluta rigurosidad que plantean las leyes electorales. Cualquier error, cualquier exceso puede costarle incluso la candidatura presidencial a Morena. Cualquier error, ya sabe usted cómo se las han gastado en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y en el INE también, en muchos otros momentos en los que prácticamente han inhabilitado a candidatas, a candidatos de Morena y de la Cuarta Transformación. Por eso la pregunta es, ¿está todo bien sujetado en términos legales? ¿Está todo bien acotado en términos jurídicos? Hoy, para responder a esta pregunta, tenemos a un invitado que usted ya conoce bien, lo hemos tenido aquí en otras ocasiones. Él es el representante del Poder Legislativo, el Poder Judicial. Ya me quiero mandar al Poder Judicial. Estoy poniendo otros. El representante del Poder Legislativo ante el Instituto Nacional Electoral, el diputado Hamlet Almaguer. ¿Cómo estás, Luis Guillermo? Bienvenido, gracias por aceptar esta conversación. La pregunta de cajón, diputado, hoy comienzan estos recorridos nacionales y muchos nos preguntamos si todo está perfectamente acotado en el marco de la ley para que no haya sorpresas, sanciones, tarjetas rojas, tarjetas amarillas, inhabilitaciones incluso por parte de la autoridad electoral. Arrancan, ¿no? ¡Pum! Y bueno, tenemos a los 6 aspirantes a coordinar la defensa de la Cuarta Transformación en el país. Primero decirte que este es un sistema que está jurídicamente probado. Lo hemos utilizado como movimiento en gubernaturas, en procesos locales y no ha habido ningún problema. Decirte que son jurídicamente procesos distintos, el de la selección del candidato o candidata y el de coordinación de comités de defensa. Lo que pasa es que hay un espacio natural en el que el partido tiene que organizar su estructura interna. Morena tiene representación en todas las secciones del país. En el Estado de México, por ejemplo, esa fue parte del éxito de la maestra Delfina el día de la jornada electoral, y ella, meses antes de ser la aspirante, la candidata, la precandidata, había sido la coordinadora de los comités de defensa en el Estado.
Este es un esquema incluso que se han pirateado algunos partidos de oposición. El PRI también nombró a Alejandra del Moral, la candidata perdedora, 2 veces perdedora en el Estado de México. Primero perdió el Senado frente a la maestra Delfina en 2018 y ahora pierde la gubernatura. La nombró en algún momento como coordinadora de defensa también de sus bases militantes. Entonces, este es un proceso interno. Y confluyen en este proceso interno 4 reglas. La jurisprudencia del Tribunal Electoral, la legislación que está vigente en nuestro país, las determinaciones del Instituto Nacional Electoral, como estas medidas cautelares, y también las reglas internas del partido. Con estos 4 aspectos es como se tendrá que conformar el actuar de quienes participan en este ejercicio, pero no solamente de esas 6 figuras, sino también de sus equipos, de las personas que los acompañan, de las personas que los apoyan, de las personas que consideran que tienen las credenciales, la trayectoria, la capacidad para coordinar estos esfuerzos y, por supuesto, a nivel institucional también del partido. Entonces, en este momento tenemos un rompecabezas un poco complejo con todas estas reglas que están jugando. De lo que sí te quisiera comentar en primer orden es que me siento muy orgulloso que atinamos en el diagnóstico que hicimos aquí contigo hace algunos días, cuando dijimos no hay actos anticipados de campaña, si no existe un llamado inequívoco y expreso al voto. Y ese es un tema que se ha determinado en jurisprudencia, que está en la legislación, que está ahora también en los criterios del Instituto Nacional Electoral y que es el primer punto que conforma estas medidas que acaban de dictar. Es también una prueba para los aspirantes, para que en este entorno en el que por supuesto existe muchísima emoción, en el que están rodeados de las personas que simpatizan con ellos, en el que no pueden quizá desprenderse de su parte más política y de futurismo, es una prueba de fuego que vayan a lograr contenerse en el discurso y que no llamen expresamente al voto. Mientras no lo hagan, yo siento que vamos a estar bien. Es decir, aquí hay una serie de acotaciones muy importantes, pero la más significativa de todas es que ninguna de las corcholatas en momento alguno haga un expreso llamado a el voto. Correcto, pero además la jurisprudencia del tribunal te dice que pueden cometer actos anticipados de campaña no solamente quienes aspiran, sino quienes los apoyan. Quienes los apoyen. Si en este momento yo digo, me parece que hay que salir a votar por fulano de tal o por fulano de tal, eso ya implica un llamado inequívoco y expreso al voto y es un acto anticipado de campaña. Esto pone el escenario en una circunstancia sumamente compleja, porque podemos estar ante el riesgo de que se interpreten expresiones verbales, expresiones físicas, pancartas espectaculares como actos anticipados de campaña. ¿Hay alguna acotación específica en ese sentido? Sí, hay que cuidar mucho el arte, por ejemplo, para vestir los eventos. Hay que denominarle al cargo como es coordinador de los comités de defensa de la Cuarta Transformación. Apréndaselo bien, porque yo todavía no puedo. Coordinador de los comités de defensa de la Cuarta Transformación, que es un título kilométrico, pero que está circunscrito en el digamos, reglamento interno de Morena y que forma parte de la estructura partidista que está aprobada por el Instituto Electoral. Ha sido aprobada por el Instituto y por el Tribunal Electoral. Por ahí en un artículo de esta semana, el exconsejero Ciro Murayama y también Lorenzo, yo creo que se pusieron de acuerdo como siempre y salieron con un artículo en Reforma y en Universal diciendo que se estaba violentando la ley. Mientras no se cruce esa línea, no se está violentando la ley. Dicen ellos que el cargo no existe en el estatuto, pero es una práctica reiterada de Morena que ha sido confirmada por los tribunales. Ahora, ¿qué cargo sí está en el estatuto? El que tienen actualmente, del que gozan a partir del día de hoy y hasta finales de agosto, que es el de delegado. El partido puede nombrar delegados políticos en municipios, en estados, a nivel federal, para ciertas regiones, para un proceso extraordinario, para vinculación con sectores. En alguna ocasión será delegado para vinculación con sindicatos, para vinculación con empresarios, para vinculación con organizaciones de la sociedad. O sea, todo eso lo puede realizar el partido. Entonces, ese cargo de delegados los blinda un poco en este momento. Y al asignar los compromisos, cada uno de ellos, cada una de ellas en este proceso, asumen el cargo de delegados para buscar a nivel nacional escuchar a las bases.
Es correcto. Lo que tú mencionas al final es muy importante. Tienen que dirigir el mensaje a los simpatizantes y a los militantes de Morena, porque es un proceso interno, aunque en el ejercicio de la encuesta se pueda consultar a personas que no están afiliadas al partido, pero sí que tengan cierta simpatía por el movimiento, que son ciudadanos en general. Esto ocurre en la gran mayoría del pueblo de México porque el presidente López Obrador tiene un 70% de aprobación, entonces hay un 70% de personas que simpatizan con su proyecto de la Cuarta Transformación y los engloba en este apartado. Pero ese sería alguna de las recomendaciones, y dirigir el mensaje a las bases, a la militancia y a los simpatizantes. Cuidar mucho la parte del no realizar propuestas de campaña, sobre todo esto que tocamos del llamado al voto. La parte de los recursos, eso es vital, es fundamental. Tú mencionabas cómo hace algunos años nos quitaron 2 candidaturas a gobernador, la de Félix Salgado y la de Morón, Michoacán y Guerrero, por pautar en redes sociales 15,000 pesos sin avisar, por realizar otro tipo de actos que implicaban también un gasto pequeño. Y aquí vamos viendo cómo los aspirantes toman decisiones diferentes en torno al gasto. Hay quien dice, queremos que el partido nos dé recursos, y otros que dicen, no, yo prefiero levantar entre los simpatizantes con mi aspiración personal. Todas esas visiones caben en este proceso, en esta etapa del proceso. Es decir, lo que anunció este fin de semana el presidente del partido, de darle 5 millones de pesos a cada una de las corcholatas para que hagan estos recorridos nacionales y se circunscriban a esa cantidad en esta etapa, está perfectamente regulado por la legislación electoral y cabe dentro del procedimiento de trabajos internos del partido. Sí, los recursos que recibe el partido los podríamos dividir en 3. El gasto ordinario, que es para todo este tipo de actividades permanentes. El gasto de campaña, que solo se puede dedicar a ese fin, correcto, y como tercer punto, el gasto que se tiene que realizar en paridad y equidad de género, que solamente se puede destinar a ese objeto. Entonces, dentro del gasto ordinario, sí podemos utilizar recursos para fortalecer nuestra estructura, para realizar una competencia interna, para ver quién coordina esa estructura. Es un esquema adecuado. Ahora, tiene sus pros y sus contras. ¿Cuál es el contra de realizar este ejercicio con recursos del partido? Que son totalmente fiscalizables por el Instituto Nacional Electoral, que pueden entrar a revisar todas las facturas, todas las notas, todos los gastos que se están realizando a partir del día de hoy. Y aquí he visto decisiones que dicen, yo sí quiero los recursos, yo no quiero los recursos. Hay que ver cómo evoluciona ese punto. Cuando cada una de estas personalidades que recorran el país estén dialogando con las bases del partido, con las estructuras del partido, ¿tendrán que hacer algún reporte especial al partido para, digamos, justificar este trabajo que están haciendo en términos legales? ¿Cómo va a procesar el partido esta etapa de 70 días? El partido les dio una semana para que pudieran reportar los gastos. Fíjate cómo se empatan el momento actual con el futuro, porque por un lado el partido les dice, me tienes que mandar los reportes de gastos, pero por otro lado el instituto les dice, me tienes que reportar cuáles van a ser tus actividades en la próxima semana, y ahí es donde se pueden empatar las dos cosas. ¿Qué programaste? ¿Qué eventos? ¿En qué lugares? ¿A qué hora? ¿Con qué tipo de asistencia? ¿Cuántas sillas vas a necesitar? ¿Cuántos templetes y demás? Y del otro lado, el instituto va a poder también verificar esa utilización de recursos. El Instituto Nacional Electoral ya estableció una serie de lineamientos, una serie de criterios, en algunos casos me parecen hasta sumamente restrictivos. No pueden pautar, por ejemplo, publicidad o publicidad oficial, utilizando los tiempos oficiales de Morena en los medios de comunicación. Es decir, las 6 figuras no pueden aparecer en los medios electrónicos en spots publicitarios ni de ninguna índole. Esto puede contravenirse de alguna manera, o se tiene que cumplir a rajatabla. No podremos ver ningún spot de ninguna de ellos en esta etapa. Bueno, yo primero reconozco el trabajo que se realiza ahora en el Instituto Nacional Electoral bajo la presidencia de la consejera Guadalupe Tadei,
y también de los nuevos aires que soplan con la llegada a la comisión de quejas de la consejera Rita Bell y del consejero Montaño. Sin embargo, la comisión de quejas no puede generar toda la amplitud que quisiera, me parece, por la presencia de otra consejera, la consejera Zavala, que ha sido particularmente incisiva en acotar el margen de acción del movimiento en general. Ella es la que llevó el proyecto, por ejemplo, en relación a las mañaneras, y es la que ha intentado acotar estas expresiones. Decirte que coincido con gran parte de los lineamientos que dictó el instituto, pero difiero de este en particular, porque si es un ejercicio interno del partido, ¿por qué Morena no va a poder pautar tiempos y espacios en radio y televisión conforme a la prerrogativa que tiene asignado? No puede contratar, pero ya tiene espacios asignados, para hablarle a la ciudadanía del ejercicio que se está haciendo. Porque la militancia sabe que se está realizando este ejercicio, pero si hacemos una encuesta es probable que el 50, 60, 70% de la población en general conozca que se está realizando esta proyección al interior del movimiento. Entonces, ojalá se diera toda esta oportunidad para que los ciudadanos lo conocieran a través de un medio formal, que son las prerrogativas. Esta serie de lineamientos también establecen una serie de obligaciones para estas personalidades. Una de ellas es, como ya mencionábamos, no llamar al voto, pero también, si lo podemos ver en pantalla, el gráfico que nos había compartido el Instituto Nacional Electoral, hay también una serie de lineamientos en los cuales se establece que en ningún momento pueden las personalidades que están recorriendo el país, pues tener actividades electorales de ninguna índole. ¿No es esto una suerte, diputado, una suerte de pantalla jurídica para tratar de camuflar lo que en realidad todos sabemos de qué se trata? Es por los tiempos legales que tenemos en este momento y la acotación de la legislación, como bien mencionas, pero yo lo resumiría diciendo que se puede hablar del futuro y no necesariamente del presente, y con eso estaríamos tranquilos, con eso estaríamos bien. ¿Cómo es eso? Por ejemplo, en ningún momento deberán presentar plataforma de un partido político o coalición. La plataforma electoral es uno de los documentos que se inscriben en el momento en el que inicia el proceso electoral, claro, y abren con la competencia a nivel nacional. Entonces yo te diría, la plataforma que presentó Morena en 2018 es muy similar a la que presentó en los estados en 2019 y 2020, a la que presentamos para las elecciones federales en 2021, a la que se presentó para las elecciones locales en 2022 y a la que se presentó en el Estado de México en 2023. De hecho, hay reportajes de medios de comunicación que dicen las plataformas que presentaron los gobernadores de Morena son muy coincidentes. Así es. Y eso es natural porque es el proyecto de transformación de la nación. Entonces, el candidato en su momento va a presentar una plataforma electoral, pero en este momento los aspirantes a coordinar los comités no pueden ya presentar una plataforma del partido. Lo que sí podrían decir, por ejemplo, es, a mí me importaría o me parecería relevante como movimiento que en la plataforma electoral que presentemos en 2024 para las elecciones, tal y tal y tal punto queden incluidos. Quiero pensar, a ver, es que necesito que esto quede súper claro para que usted también lo entienda. Quiero que veamos, hoy que le decía yo, arrancaron las campañas electorales. Los tres candidatos principales, la ex jefa de gobierno Claudia Sheinbaum, el ex canciller Marcelo Ebrard y el ex secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, tuvieron ya actividad pública. Y quiero ver este fragmento de cada uno de ellos para que usted vea, y aquí el diputado nos ayude a analizar si estamos en la misma dinámica. Vamos a ver a Marcelo Ebrard hoy. Mire, en el primer acto de campaña que tuvo hoy el ex canciller, habló de la creación de una secretaría, la Secretaría de la Cuarta Transformación. Vamos a escuchar. Invitaría yo a un joven muy destacado, brillante, que es Andrés Manuel López Beltrán, a dirigir esta secretaría en caso de que lo acepte. Ese sería quien estaría yo pensando, porque seguro me lo van a preguntar. Bueno, eso es lo que quisiera yo decirles este día. Muchas gracias. Ánimo, sonría. Sonría que vamos a ganar.
Sonríen porque todo va a estar bien. Vamos a ganar. Vamos a ganar. Vamos a ganar. A ver, diputado, en este específico acto, no puede ser el canciller acusado de realizar un acto anticipado de campaña o de presentar una plataforma de gobierno hablando de la creación de una Secretaría de Estado. Bueno, mi deber es decir que todos están jugando dentro de la línea, pero yo sí advierto que están jugando muy cerca de la línea. Eso es muy peligroso. Puede llegar a ser peligroso. Sí. ¿Qué es lo que tienen que hacer para no caer en el otro lado donde las cosas entren en un riesgo jurídico insalvable? Aquí el canciller cuidó el fraseo porque no dijo, cuando yo sea presidente voy a crear la Secretaría de la Cuarta Transformación. Eso es fundamental. Sí, lo está mencionando como voy a proponer, ¿no? Voy a sugerir, no está diciendo a quién, no está diciendo Exacto. Si es una sugerencia a quien presida la República, si es una sugerencia al Poder Legislativo, si es una sugerencia, porque a lo mejor tendría que modificarse la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. No está diciendo quién es el destinatario de esa sugerencia y esa es la línea que está cuidando, pero sí está muy, muy cerca. Hay que tener muchísimo cuidado también con eso porque insisto, a lo mejor el INE, como ya nos mencionaba el diputado, pues ya cambió, tiene cierta proclividad a no estar encima de la 4T de la manera tan absurda y tan burda en que estaba el expresidente Lorenzo Córdoba, pero también es importante cuidar que este proceso en ningún momento transgreda las líneas jurídicas, ¿no? Es correcto, es correcto. Y por eso las propuestas tienen que generarse en ese sentido, ¿no? Simples sugerencias y no darlo como una propuesta de campaña o el cumplimiento de una promesa que realizaron frente al electorado. Más bien es al interior de las bases. De hecho, creo que sería adecuado que después del recorrido, los 6 presenten un documento al Comité Ejecutivo Nacional con las conclusiones y digan, yo escuché en tal lugar tal propuesta y escuché en tal lugar tal opinión y recopilé esto y yo sugiero que a quien represente al partido en la contienda presidencial pueda enarbolar estas propuestas de campaña y que este documento en el momento adecuado se integre a la plataforma electoral del partido. Esta idea la hizo hoy el ex secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, quien habló precisamente de eso, de que su trabajo será durante estos 70 días escuchar y registrar las sugerencias. Vamos a escuchar al ex secretario de Gobernación, que hoy también arrancó campaña, precisamente en Jalisco, diputado. Estuvo en Vallarta y ahorita va a estar en Guadalajara, creo. Vamos a escuchar. De aquí les digo, a mí no me importa que no me saquen en sus noticieros y que me borren. Nosotros aprendimos desde hace muchísimos años que si el pueblo se organiza, no nos gana Televisa, que lo escuchen bien. Vamos a ganar este proceso. No vamos a caer. No vamos a caer en el juego. En el juego de los que se sienten amos y señores. Le vamos a ganar a esos que se decían soldados del presidente. Le vamos a ganar a la oligarquía. Le vamos a ganar a los corruptos de siempre. A los corruptos de siempre. Esa frase, diputado, también está en una línea muy, muy endeble. Primero te voy a decir lo que me gusta del evento, que atrás trae la denominación, Coordinación de la Cuarta Transformación, es lo que se ve en el back del evento. Así es como se tienen que vestir. Conducir. No alcanzo a ver si traía o no su fotografía, ojalá que no. Eso hay que... Es el escudo nacional. Eso hay que evitarlo. El escudo del partido de Morena. Pero el letrero es muy bueno, ese es en el límite en el que hay que manejarse. Esta última frase de les vamos a ganar, pues no está diciendo que en la competencia electoral, ni siquiera está diciendo el próximo año, o no está diciendo en junio de 2024, está cuidando, digamos, la parte final.
Lo que sí también se tiene que cuidar en estos eventos es la asistencia, quiénes son los que participan, porque hay reglas internas también del partido en relación a funcionarios públicos, en relación a dirigentes del partido. ¿Quiénes no pueden asistir a estos eventos? Pues no puede estar el presidente de la República, los secretarios de Estado, federales, estatales o municipales, los dirigentes del partido, esto incluye a presidentes estatales, donde hay presidencias municipales de Morena también, presidente municipal, los secretarios de los gabinetes estatales, ninguno. Ni en fin de semana, ni en día de descanso. No. Yo diría que también incluye a otros órganos de dirección del partido, como la Comisión Nacional de Elecciones, la Comisión Nacional de Encuestas, las presidencias de los consejos en los estados. ¿Todo el partido debe abstenerse de participar en estas actividades? Los dirigentes. Los dirigentes, todos. Los que tengan cargo de dirección al interior del partido. Y por cargos de dirección entendemos coordinadores, presidentes, secretarios generales, etc. Secretarios, sí, eso está en los propios estatutos. Perfecto. Sí. ¿Quiénes sí pueden acudir? Los militantes no tienen ningún problema, los funcionarios que hayan solicitado licencia a su cargo también pueden participar. Me refiero a los dirigentes del partido que soliciten licencia. ¿Legisladores federales? Sí, legisladores federales sí pueden participar. Quien no puede participar es el coordinador de los diputados, de los senadores, sí, o los coordinadores de los congresos locales. En los congresos locales, es correcto. Esta dinámica en la que no sé si abiertamente, pero pues la gente lo entiende así. Estamos observando a 6 aspirantes buscar la posición que le permita en 2024 competir por la presidencia de la República por Morena. No podría pues interpretarse como un exceso por parte de Morena. Mencionábamos hace rato a Lorenzo Córdoba y a Ciro Murayama, pero no son los únicos que lo han mencionado, diputado. También una buena parte de la comentocracia de los medios de comunicación está hablando abiertamente de que se debe interponer una denuncia por estos actos de Morena que están, dicen ellos, pues disfrazando lo que son las precampañas. Bueno, ahí las medidas del Instituto Nacional Electoral que ya compartías ahí en pantalla. Vamos a verlas otra vez para que nos la pueda comentar el diputado, por favor. Esas son. Sí, dice, los discursos y mensajes que realicen no deberán contener llamados expresos al voto. Es lo que hemos expresamente comentado. Al voto. Es decir, yo puedo decir, les vamos a ganar, pero no les puedo decir, les vamos a ganar y voten por mí. Salgan a votar, ¿no? Por mí o por Morena o nada de eso. Los actos que realicen no deberán tener como objetivo el respaldo para ser postulados precandidatos a un cargo de elección popular. No pueden decir, ustedes tienen que votar por mí en la encuesta. No, la encuesta sí, pero es que la encuesta es para elegir coordinador del comité de defensa. Claro. No es para elegir precandidato. Pues no pueden decir, voten por mí en 2024. No pueden decir, yo voy a ser el precandidato de Morena, voten por mí para precandidato de Morena. Excelente. Eso no lo pueden decir. Excelente. La propaganda expuesta no debe tener el propósito de dar a conocer propuestas de carácter electoral. Entonces, por eso te dije, estaba muy bien el back del secretario de Gobernación, porque solamente hace alusión al cargo de coordinador. En ningún momento deberá presentar plataforma de un partido político o coalición. Lo que hablábamos. Sí puede decir, yo en su momento voy a sugerir que la plataforma incluya tal, porque si no, ¿cómo construyes una plataforma? Si no vas a las calles, si no vas a las plazas, si no visitas la República, ¿cómo sabes? Y de eso se trata este movimiento de 70 días, de que cada uno de ellos recoja los sentimientos de la gente para que se integren a la propuesta electoral de 2024. Imagínate qué plataforma van a construir entre los 6 de Nación. No deberán realizar manifestaciones explícitas con finalidad electoral, es un poco redundante, pero hablar del proceso. No podrán utilizar prerrogativas de acceso a tiempos en radio y televisión, este es el que no comparto. Y Morena y los aspirantes a la selección de coordinador de defensa deberán proporcionar al INE cada semana un calendario con recorridos de trabajo y actividades programadas. Es decir, estos 7 rubros que plantea la Comisión del Instituto Nacional Electoral circunscriben perfectamente la actividad que van a realizar las 6 corcholatas y las meten dentro de lo permitido, de lo legal, de lo perfectamente permitido y posible, ¿no? Sí, y luego con la asignación de presupuesto por el partido de los 5 millones a cada quien, se activa en automático la fiscalización. Que aquí hay algunas reglas, por ejemplo, las operaciones se tienen que registrar dentro de los 3 días siguientes a que se realizó el gasto.
Y si no, bueno, pues se genera una multa por cada una de estas operaciones. O sea que las 6 corcholatas van a estar prácticamente, pues, perfectamente supervisadas en ese sentido. Sí, y entonces... tienen que obligarse a hacerlo. Es correcto. Entonces puede ser un poco de harakiri, porque si, por ejemplo, con los 5 millones que recibieron, mandan a hacer lonas que digan fulanito presidente, y luego está la factura, y además se reportó el evento en el calendario que se tiene que adelantar al instituto, entonces ya tienes cómo enlazar. Tienes un calendario, tienes el evento, tienes los comprobantes fiscales de ese gasto y tienes la imagen de la propaganda. Y entonces cuando junten todo pueden sancionar más fácilmente. Pues ustedes van a tener un trabajo bastante complicado porque todos aquellos que como tú, diputado, están pues en esta observación de lo electoral y de lo que estamos analizando, pues van a recibir bombardeos por todos los partidos. Ya veíamos a los del PRD, a los del PAN interponiendo quejas que dieron pues prácticamente como un hecho que iban a sancionar al partido, Morena, ¿no? Sí, ahora, los propios comentadores que tú mencionas ya se están preocupando que del otro lado no hay movimiento, no hay esfuerzo, no hay unidad, no hay ni siquiera un plan o un programa, ya incluso los están llamando a que copien lo que se ha realizado al interior del movimiento. Entonces, ahí el instituto y el tribunal también tendrán que estar pendientes. En los últimos días, por ejemplo, ya Movimiento Ciudadano tuvo una asamblea de su consejo aquí en la Ciudad de México, ya mencionaron por ahí algún las fechas, perfil, ¿no? Sí, al diputado Chertorivsky. Entonces, ya parece que ellos también se están activando en torno a estas contiendas de manera anticipada con la estructura de su partido. Entonces, eso es bueno porque si ellos están realizando estos eventos, no pueden quejarse del proceso interno también que Morena celebre para elegir coordinador de defensa de la Cuarta Transformación. Este lunes también la ex jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, inició sus recorridos. Ella fue a Oaxaca. Vamos a escuchar el fragmento de su primer acto de campaña, porque iba a Tuxtepec, si no mal me equivoco. Venimos aquí en el auto, decidimos iniciar este recorrido por el país, llegamos primero al puerto de Veracruz y venimos camino a Tuxtepec. De hecho ya llegamos a Tuxtepec, 153 kilómetros. Estuvimos con algunos compañeros ahí en el puerto de Veracruz y ahora después de 153 kilómetros estamos llegando a un evento aquí en Tuxtepec, la cuenca del Papaloapa. De aquí son las mejores piñas que se hacen en todo el país, que se producen en todo el país. Aquí hay piña de exportación y de aquí es esta zona. Es el famoso baile de la flor de piña que vemos muchas veces en la Guelaguetza. Desde aquí mucho cariño a todo Tuxtepec. Nos vemos ahora en el evento. Esas pancartas, diputado, el mensaje de Claudia Sheinbaum fue prácticamente muy puntual. Vamos a hacer esto y esto y esto y ya. Pero las pancartas de la gente que la recibe, los gritos de la gente que la recibe, no también están en esta línea tan tenue de que puede en algún momento causar problemas. Bueno, primero, sobre esa zona, esa es piña de la buena, no de la otra piña. No de la piña que le gusta a los ciertos narcos, ¿no? A la derecha. Bueno, ya sobre este apartado del trabajo, digamos, que realizan las bases y los militantes, es muy difícil que se pueda prohibir el libre ejercicio de su expresión, de su asociación con fines políticos. No veo cómo el instituto o el tribunal vayan a llegar a un punto en el que sancionen porque los militantes o los simpatizantes hagan ciertas expresiones. Eso nunca ha pasado. Bueno, diputado, sancionaron la creación de un muñeco de peluche y la prohibieron prácticamente la utilización de un muñeco de peluche con la figura del presidente López Obrador. Supongo que en algún momento irán surgiendo los peluches de Claudia, de Marcelo, de Adán o de todos ellos, y bueno, eso también es parte de
problema, ¿no? Sí, tienes razón. Esa parte fue para incorporarlo al gasto, al tope de gastos. Entonces ya andaban checando cuántos peluches de Delfina había en el Estado de México. Una cuestión ahí ridícula. La parte de la caricatura, ¿no? También del presidente López Obrador. Tienes razón en ese aspecto. En las manifestaciones verbales que están haciendo del nombre, pues por ejemplo no le están adjudicando ningún cargo, ¿no? Claro. Si a alguien, por ejemplo, le empiezan a gritar que vaya a tal responsabilidad, pues yo creo que su mensaje tendría que empezar con no estamos en esa etapa, y entonces ya así se genera un deslinde, que es algo importante, que es con lo que funciona también muchas de las determinaciones en carácter electoral. Por ejemplo, todos ellos han firmado deslindes sobre los espectaculares, sobre las bardas, sobre las lonas, sobre todos estos utilitarios, y seguiría el mismo proceso. Hasta este momento basta con que ellos digan yo no lo mandé poner, yo no les pedí que lo hicieran, y son manifestaciones que yo desconozco. Pero tienes razón en este precedente de la caricatura y del peluche. Hay algo también que es muy importante y que no se debe perder de vista en esta contienda, diputado. Los adversarios de la Cuarta Transformación tienen un muy competente equipo jurídico detrás que ha intentado dinamitar en diferentes ocasiones no solo los trabajos de la transformación, sino al gobierno mismo del presidente López Obrador. Han incluso interpuesto amparos que han derivado en paralización de obras, en paralización de actos de gobierno, y están observando este proceso precisamente con la idea de encontrar el error, el equívoco o esta pequeña transgresión de la que hemos hablado ahora para tirar la candidatura presidencial de Morena, porque saben, están conscientes de que es la candidatura necesariamente ganadora en 2024. Uh-huh. Y ese equipo es muy poderoso. Claudio X González, el Consejo de Litigio Estratégico, abogados, incluso ministros de la Suprema Corte de Justicia, magistrados del Tribunal Electoral. Está Morena peleando contra un batallón jurídico. No hay riesgo ahí. ¿Están conscientes de eso, diputado? Siempre hay riesgo, sobre todo porque en este país la justicia, y en muchos otros, la justicia no funciona como debería. Hay resoluciones ridículas como la que estamos comentando, cambian de criterio de manera constante, pero tampoco hay que darles pie o la oportunidad para que ellos aprovechen esos espacios para que al rato traigamos a todo el mundo amonestado, ¿no? Claro. Bueno, estábamos hablando hace un momento que a Salgado Macedonio le tiraron la candidatura por, ¿qué? 50,000 pesos. 15,000 pesos. Estamos hablando de ese nivel, uh-huh, de ese nivel de belicosidad en términos jurídicos. Sí. Y cualquier error le puede costar muy caro a Morena en esta etapa. Es correcto. Por eso tenemos que ser muy cuidadosos. Por eso muchas gracias también por permitirnos compartir estas medidas de precaución. Pero lo más importante en rango, por la importancia que conlleva, es cómo actúen los 6 aspirantes a esta coordinación. Es fundamental. Que no crucen esa línea, porque se pueden emocionar. Claro, en el momento, un meeting con 5,000, 10,000, 20,000 personas apoyándote, aplaudiéndote, ¿cómo no te vas a emocionar? Claro, pero es importantísimo que en ningún momento pierdan la noción de que están en un terreno en el que pues les puede costar muy caro, ¿no? Sí, es correcto. Ahora, esa sanción no podría llegar directamente a una inhabilitación. Precisamente con estas medidas cautelares también que dicta el instituto, ya tenemos un carril por el que vamos a intentar caminar, pero sin dejar de reiterarle a los equipos también que tengan mucho cuidado en estos aspectos. El tema de las finanzas va a ser muy, muy importante, que cuiden mucho en qué gastan, para que no exista ninguna justificación para sancionarlos a ellos y al movimiento, porque además, como son las figuras más visibles del movimiento, obviamente también perjudica al proyecto. Diputado, ¿hay confianza en el Instituto Nacional Electoral? Yo confío en los nuevos consejeros del instituto, confío en el trabajo que ha realizado la presidenta Taddei, confío en el ejercicio que tengo que reconocer
de la consejera Rita Bell de Oaxaca, del consejero Montaño. Hemos tenido debates interesantes con el consejero Castillo, por ejemplo, ahora en uno de los casos de nuevas sanciones y multas al movimiento. Después de una argumentación, él aceptó bajar algunos elementos que estaban en el documento que implicaba esta sanción. Hay oportunidad de diálogo con otros de los consejeros, pero sí veo ciertos focos amarillos y rojos al interior del propio consejo. El propio representante propietario, el diputado Sergio Gutiérrez Luna, presentó, cuando se estaban discutiendo estas medidas cautelares, una solicitud para que la consejera Zavala se excusara del conocimiento de este asunto. Yo la veo desde el discurso que dio cuando salió Lorenzo Córdoba del instituto como una heredera natural de esa ala reaccionaria de derecha que está intentando, antiobradorista que está intentando estorbar en todo este ejercicio y que no va a dejar de insistir en ese aspecto, además con la presión que se genera a partir de lo que tú comentas, medios tradicionales, comentadores, la oposición, que ahora tiene dos decisiones posibles: o realiza un ejercicio similar y se organiza, o se dedica simplemente a golpetear jurídicamente a Morena, pero ahí entonces cómo va a reaccionar el pueblo y cómo va a reaccionar la ciudadanía, y perderían todo el tiempo. Claro. Hay una idea a partir de la reunión que tuvieron los consejeros electorales, las consejeras electorales con el presidente de la República, de que la relación entre ambas instituciones será muy distinta de lo que fue hasta el último día de la presidencia, larguísima presidencia de Lorenzo Córdoba, pero siempre queda la duda de que pueda no ser así. Hasta este momento todo apunta a que habrá una nueva era, una nueva relación, más institucional, menos parcial, menos cargada. Desde el primer minuto, todo lo que hemos recibido en esta nueva administración es respeto y cordialidad, y eso, para empezar, ya es una diferencia sustancial. Ahora, estas presiones internas existen. La presidenta del instituto no tiene todavía el control de todas las áreas operativas. La más importante es la Secretaría Ejecutiva, y sigue con un encargado de despacho, porque no ha logrado reunir los 8 votos para que se aprueben estas designaciones tan importantes. Es decir, la lucha de fuerzas hacia adentro sigue todavía. Claro, es una lucha de poder increíble, es muy fuerte, sí. ¿Y cómo se va a resolver, diputado? ¿Cómo ve el panorama Morena en ese sentido? En el mediano plazo, con la renovación de otras consejerías al interior del instituto, el sistema funcionó, pero eso implicaría pues esperar 2 años, 3 años a que se logre una mayoría más amplia que respalde a la consejera presidenta. De cara a 2024, ¿cuál sería, digamos, el procedimiento? ¿Cuál sería la fórmula? Es probable que sigan con encargados de despacho. Ojalá. Para evitar la confrontación y para evitar el bloqueo, que es lo que ha ocurrido desde que llegó Tadei. Sí, ojalá que ella logre este consenso al interior. Ahora, una preocupación que ella ha abrazado desde el primer minuto es la parte del dispendio al interior del instituto. Por eso se bajó el salario, renunció al seguro de separación individualizado. También el consejero Montaño, que es tabasqueño, renunció a esos privilegios. Lo importante va a ser el presupuesto 2024 para el Instituto Nacional Electoral, que vamos a iniciar a discutir desde que se reactive el periodo de sesiones en septiembre. Y yo la veo a ella comprometida con no derrochar en el proceso electoral del año siguiente. Se comprometió a pedir estrictamente lo necesario para desarrollar este proceso electoral. Entonces, ahí yo creo que vamos a tener otro punto de encuentro. Diputado, pues ahí está el panorama. A ver si tenemos oportunidad de platicar un poquito más seguido en estas semanas, porque vamos a necesitar mucho la explicación de expertos en esta materia. Vienen días, pues, interesantes, intensos, pero también muy turbulentos en algunos sentidos jurídicos, ¿no? Porque la oposición está desesperada en todos los sentidos, ¿no? Sí, están acorralados, no tienen mucho margen. Tienen figuras, no tienen propuesta, no tienen proyecto, no tienen método. Y insisto, yo la noción que he manejado desde el viernes es: se están gestando 6 huracanes a lo largo y ancho del país que van a recorrer el territorio y que intentan arrasar a la oposición. Sí, y eso fortalece al movimiento. Por supuesto. Por ejemplo, hoy que el mismo día estén en Oaxaca Fernández Noroña y la jefa de gobierno, con
que ya renunció, la doctora Sheinbaum, tiene esta fortaleza al interior del Estado. Igual, bienvenido, por supuesto, el secretario de Gobernación al Estado de Jalisco y quienes vayan a visitarlo en lo sucesivo. Qué bueno que se recorra el país, que se escuche al pueblo de México, que se conozcan las necesidades y la realidad social en todas las entidades de la República. En mi estado, la crisis de desaparecidos, la crisis de violencia, los problemas que hay estructurales de pobreza y de desigualdad, el problema del agua, que también es importante para el estado de Jalisco. Qué bueno que se conozcan todos esos aspectos y que los 6 juntos puedan llegar a este gran diagnóstico nacional. Pues bueno, le salió bien hasta el momento a Morena la fórmula. Esperemos que termine en buen puerto. Ya estaremos platicando de eso, diputado. Muchas gracias, Luis Guillermo. Al contrario, y a toda la audiencia. Muchas gracias. Pues ahí está la circunstancia. A lo largo de todas estas semanas, de estos 70 días hasta septiembre, estaremos pues intentando explicar, intentando entender, intentando pues informar sobre estos 6 huracanes categoría 4T que se están formando a lo largo y ancho del país. Pues ya sabe usted, va a ser un menudo trabajo el que tengamos nosotros también aquí en Sin Censura Televisión. Lo espero mañana aquí en Agenda. Por favor, anótelo y espérese porque ahí viene Vicente Serrano a cerrar la programación vespertina y a abrir la conversación nocturna. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, hasta luego.